Muy buenos días, le habla el ingeniero Dani Mendoza. Yo les vengo a hablar sobre un tema muy interesante a nivel mundial que equivale a lo que es el software libre versus el software privado. Es decir, vamos a hablar sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de estos paradigmas que rigen actualmente tanto la economía como tanto la economía como todos los aspectos sociales existentes actualmente. ¿Okay? Pero antes de comenzar, nosotros tenemos que definir qué es un software. ¿Okay? Es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de qué es un software. Y un software es un conjunto de programas informáticos que, al ser ejecutados por una computadora o un conjunto de computadoras, lleva a cabo el procesamiento, transmisión o almacenamiento de información. Para su desarrollo, los programadores escriben sentencias o comandos a través de un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación, que es el lenguaje que manejan las computadoras, es decir, es lo que entiende la computadora para realizar sus diferentes tareas, ¿ok? Entonces, ese lenguaje que tiene que ver con la parte de facilitar la escritura y comprensión de estos programas por parte de la computadora, a esto es lo que nosotros vamos a llamar como código fuente del programa. ¿Okay? Es decir, el código fuente, de ahí nace la funcionalidad de la computadora y que ésta pueda desarrollar cada una de sus respectivas tareas. ¿Okay? Claro está, para que también suceda eso, es muy importante que más allá que haya un lenguaje de programación, un código fuente, de que haya una comprensión y escritura de un lenguaje, ¿okay? Es muy importante que también haya otro programa que sea el compilador. Este programa se encarga de traducir el lenguaje y los comandos que respectivamente tienen los diferentes programas para que la computadora pueda manejar dichas tareas o dichos comandos. Y es lo que nosotros llamamos como programa ejecutable o código objeto. ¿Ok? Otra cosa muy importante, otro término muy importante que está muy ligado a lo que vamos a hablar hoy, es lo que es un hardware. Un hardware, por decirlo así, es la parte física de un ordenador. Es decir, es la parte física, lo palpable, lo tangible, lo que nosotros podemos tocar, las herramientas, las piezas, todo lo que compone un sistema informático o un ordenador. Entre ellos, por citarles un ejemplo, están las cerraduras, cadenas, piezas o llaves, microprocesadores, las tarjetas madre, las tarjetas integradas de audio y video, los monitores, los proyectores, teclado y mouse. En el caso de un ordenador, pero en cualquier sistema electrónico o en cualquier herramienta electrónica o producto electrónico, todo lo físico, lo que nosotros manejamos a través de ese elemento electrónico, es lo que nosotros llamamos como hardware. Hardware es la parte física, es el cuerpo de un sistema informático, y el software viene siendo el alma que le permite a esa computadora o a ese sistema informático funcionar y realizar diferentes tareas. ¿Ok? Antes de seguir avanzando, señores, en lo que son las características y las ventajas y desventajas que poseen cada uno de estos paradigmas, tanto el software libre como el software privado, nosotros tenemos que hablar de los antecedentes y el inicio de esta historia que rige todos los aspectos, tanto informáticos, económicos y educacionales y sociales, existentes actualmente en el mundo. ¿Ok? Es irónico pensar que los antecedentes del software privado irónicamente, se inician como un software libre. Es decir, un conjunto de programadores, de estudiosos y de investigadores se encargan de crear y mejorar dicho software. ¿Ok? En otro hora tiempo, estas comunidades compartían información de cada uno de los elementos que iban modificando en el código fuente de cada uno de los programas que venían desarrollando. ¿Ok? Entonces,
era una comunidad libre donde no había ningún tipo de restricción para que cada persona pudiese mostrar su producto, es decir, su software, y que otra persona corrigiera o hiciera modificaciones en vísperas de mejorar dicho software o dicho programa. Entonces, los inicios del software privado, irónicamente, se inician como software libre. Claro está, a mediados de los años de 1960 se produce un gran cambio al evolucionar los sistemas operativos y los compiladores de lenguajes de programación. Entonces, esta evolución provocó así que los costos de los software por parte de las compañías incrementaran. Ya había entonces un costo. Entonces, en una naciente industria del software, estos fabricantes de software no solamente estaban compitiendo por los software, o también estaban compitiendo por los hardware. Es decir, tanto el programa que iba a regir o el sistema operativo que iba a regir dicho ordenador y la calidad de este ordenador. Entonces ya se iba iniciando una competencia entre las diferentes compañías nacientes y de los diferentes desarrolladores. Ya a mediados de 1970, la empresa internacional que hasta en estos días está funcionando de manera bastante adecuada, la empresa AT&T distribuye las primeras versiones de Unix sin costo al gobierno y a investigadores académicos. Pero había un detalle muy importante que hay que comenzarle, que es lo que es el inicio de lo que es el software privado. Había restricciones para su modificación y su uso. Es decir, una persona podía utilizar el software, mas no podía hacer ningún tipo de corrección a este software ni modificarlo, ni tampoco podía redistribuirlo ni compartirlo con otras personas. Entonces había una caución para poder ellos realizar dichas tareas. No se podía, en realidad se podía realizar esas tareas de modificar un programa, ya que dichas empresas fueron creando lo que conocemos como creando lo que nosotros conocemos hoy en día como licencia. Es decir, la persona tiene, la empresa tiene la posibilidad de alquilar el programa, la persona tiene derecho de utilizarlo, más no tiene derecho de hacerle modificaciones, ni siquiera tampoco de evidenciar las respectivas fallas que pueda presentar ese programa. Ya a finales de los años 70 y los 80, los vendedores de computadores y compañías de software empezaron a cobrar por esas mismas licencias y productos informáticos, imponiendo sus respectivas restricciones legales. Ahí es donde nosotros mencionamos la naciente leyes de derecho de autor, conocidas actualmente en el caso de los software privados o software propietarios, como las copyright, que son las licencias para la no distribución, la no distribución y modificación de programas. Entre esos están lo que son los parámetros que se manejan con respecto a eso. ¿Okay? Finalmente, para los años de 1976, Bill Gates, este filántropo y multimillonario, en sus inicios marca el gran cambio cuando escribe su primera carta abierta a los aficionados de los software, mandando un mensaje claro a los hackers, donde ya lo que era el compartir un código fuente, hacerle sus respectivas modificaciones e incluso crear un nuevo programa mejorado, a eso ya pasó a ser de un compartir, de una actividad normal de una comunidad, a ser un robo, debido a los diferentes derechos de autor que se imponían a la utilización de estos respectivos software. Entonces, entrando en ese tema, ya esas empresas de software ya tenían cierta fortaleza económica de productos, de tecnología. Y entre las más importantes, por supuesto, ya que les mencioné a Bill Gates, por supuesto está la Microsoft,
Oracle, Symantec, Adobe, Macromedia y muchas otras bajo lo que es el formato de software propietario. Sin embargo, compañero, el hecho de que hubiese o que existiese una privatización de esos respectivos programas o de esos respectivos software no quiere decir que fue la eliminación total de lo que es el software libre, ¿ok? Ya que en vista a mediados de los años de 1979, cuando la empresa AT&T empieza a cumplir sus licencias restrictivas, cuando la compañía decide generar utilidades vendiendo el sistema Unix, lo que a su vez posteriormente origina el desarrollo de los sistemas Unix compatibles libres. Entre ellos destaca la GNU Linux, la FreeBSD, entre otros. ¿Okay? Ya a mediados para 1983, el caballero, el estudioso y programador Richard Stallman lanza el proyecto de lo que es el GNU, ¿okay? Para escribir un sistema operativo completamente libre de restricciones que imponían las empresas privadas, con el uso respectivo del código fuente. Este génesis de lo que es el software libre se inicia cuando el señor Richard Stallman tiene un problema con su impresora de marca Lisp y quiso repararla, pero al tener la restricción de la empresa de hacer las modificaciones y las mejoras al sistema para operar su impresora, es lo que lo motiva a él a luchar en contra de esos parámetros restrictivos, ya que se considera un programa libre o un software libre como algo de bien para la humanidad o para la comunidad y que no debe tener ningún tipo de restricciones. Entonces, ya a mediados de febrero de 1986, basándose en lo que es el código fuente para que se pueda realizar las modificaciones de cualquier programa, el señor Richard Stallman funda lo que es la Free Software Foundation, ¿okay? La fundación de software libre, y donde se da un concepto claro de lo que es el software libre. Ya a mediados de 1990, cuando compañías basadas en la web, cuando va creciendo lo que es el internet, empresas como la Apache Web, ¿okay? Necesitaban estos servidores, necesitaban estos software libres para poder operar, y estas empresas que hasta la actualidad, siglo XXI, siguen existentes bajo ese mismo formato, ¿okay? Entre ellos podemos mencionar también que hubo ciertas colaboraciones y hubo ciertos investigadores, entre ellos Linus Torvalds, que es el creador del sistema operativo Linux, que es un software libre que es la contraparte a lo que conocemos como el Windows de la Microsoft. Entonces hubo ya unos parámetros que se siguen, hay una diferenciación clara entre cada uno de estos paradigmas, como software libre y software privado, ¿okay? Cada uno con sus respectivas características y ventajas, ¿okay? Entonces, entrando en lo que es la parte de las características principales de los sistemas operativos privados o de los software privados. Número uno es que la propiedad es una persona natural o jurídica. En consecuencia, es decir, una persona es la dueña absoluta de un software, tanto económicamente hablando como en cuestión de patente. Por lo tanto, ya al privatizar, al ser una única persona, es quien impone las respectivas restricciones para el uso de dicho software. Se alquila su uso, por supuesto. Es decir, yo al comprar un software no es que yo soy el propietario. Simplemente me están dando la licencia o me están dando la oportunidad de utilizar este programa. Simplemente es el alquiler del programa. No es que yo tenga el derecho de hacer modificaciones
a ese respectivo software o acceder a su código fuente para poder hacerle cualquier tipo de modificación. Entonces ya hay esas ciertas restricciones de lo que es el software privado. ¿Ok? No se puede, por supuesto, ya se los he mencionado anteriormente, no se puede acceder ni al código fuente ni a sus respectivas modificaciones desde el punto de vista legal, porque es una restricción que coloca la misma empresa que fabrica el software privado. Es decir, si yo hiciese de alguna manera algún tipo de modificación de ese sistema, sistema operativo, de ese software, incurriría en un delito, ya que estos están protegidos por los derechos de autor y en consecuencia ninguna persona tiene derecho de hacer ningún tipo de modificación a dichos programas. Características principales de los software libres. Bueno, la principal característica que se basa para que nosotros podamos considerar un software libre tiene que representar 4 libertades esenciales que son sus principales características. Esa primera libertad es la libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. No hay ningún tipo de restricciones. La persona tiene la oportunidad de acceder a su código fuente y hacer cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de modificación a dicho software. Es la oportunidad de hacer con cualquier propósito ese software. La libertad segunda vendría siendo lo que es la oportunidad de hacer cualquier tipo de estudio, investigación en el manejo, modificación y desarrollo de este software, ¿okay? Sin ningún tipo de restricciones. La libertad de distribuir copias del programa, libertad de mejorar, redistribuir dichas modificaciones sin ningún tipo de restricción. Y es muy importante acotar algo, señores, que la persona que, basándose en lo que es el concepto de software libre, tomando en cuenta estas 4 libertades que le acabo de mencionar, si una persona, la única condición es que esta persona debe considerar los mismos parámetros que se le indican en estas 4 libertades, ya que si la persona hace un tipo de modificación y distribución y quiere privatizar basándose en ese mismo software libre, hacer algún tipo de privatización, entonces incurriría, o ahí hay una, así como el software privado tiene la copyright, el software libre, o los que defienden el paradigma del software libre, crearon lo que es la copyleft, que son los lineamientos o los derechos que tiene con respecto al software libre en su uso y manejo. Entonces, simplemente una persona que, basándose en el software libre haga modificaciones, actualizaciones, cualquier tipo de corrección, y posteriormente quiere distribuir y privatizar dichas modificaciones, entonces la persona tendrá la respectiva restricción de uso, o simplemente se le niega la utilización de ese respectivo software. ¿Ok? Ventajas y desventajas del software libre. Por supuesto, una de las principales ventajas que tiene el software libre es que es libre de costos. Es decir, la persona, al utilizar un software libre, no se le cobra absolutamente nada. No hay ningún tipo de pago que deba realizar esta persona para la utilización de este respectivo software. ¿Okay? La otra ventaja que podemos mencionar es el soporte brindado por la comunidad libre. Es decir, una persona que tenga un tipo de problema con cualquier tipo de programa basado en software libre, tiene el soporte brindado por la comunidad misma libre, que se encarga de aportar ideas y mejoras a dichos programas. Otra ventaja muy importante es la libre modificación del código fuente. Es decir, como es un software libre, cada persona tiene posibilidad de tener a la mano su respectivo código fuente. Por lo tanto, puede hacer modificaciones, cualquier tipo de mejora, y cualquier mejora que venga en pro de mejorar este sistema, basándose en sus respectivas necesidades y agregando nuevas herramientas. Él tiene el derecho, o tiene la potestad tranquilamente de compartir dichas modificaciones a los diferentes, a todas las comunidades y a todas las personas que lo necesiten. Si bien
si bien podemos decir que el software libre tiene bastantes ventajas y a nivel técnico es bastante desarrollado, es muy importante que se tome en cuenta que quizás se le mencione mucho lo que es la falta de garantías, pero en realidad a nivel de software libre, si bien no tampoco aportan tanto la empresa del software, las empresas que apoyan el software privado como la software libre, no ratifican o no aclaran ningún tipo de garantía, ¿ok? Y que esas garantías, de cierta manera, en el caso del software libre, son productos que son bastante accesibles, con bastante tecnología, que son de fácil uso y que en cierta forma no tienen ningún tipo de problema con respecto a los virus como troyanos, gusanos, que puedan socavar lo que es la seguridad y la confidencialidad de los productos o del ordenador que nosotros tengamos. Otro aspecto muy importante del software libre es que ofrece herramientas bastante prácticas, bastante acorde a las necesidades de todos los usuarios. Y la corrección de los fallos, de cualquier fallo que pueda presentar cualquier tipo de estos, cualquier programa de estos, es bastante rápida. Ventajas y desventajas del software privado, perdón. Entre las principales podemos mencionar que la primera desventaja es que se debe pagar por su uso. Y como bien lo he mencionado en casos anteriores, lo que se paga, caballeros, damas y caballeros, es simplemente el alquiler de dicho uso. No es que yo tengo derecho a hacer modificaciones al programa. El soporte para cualquier tipo de hardware, tanto el hardware como el software, es bastante amplio y no hay ningún tipo de restricción para la misma. Una ventaja que podemos mencionar es el soporte brindado por los desarrolladores, que en cierta forma pueden aportar bastantes ideas para la mejora de cualquier tipo de error o condicionarlo a las necesidades del usuario. Faltas de garantía, por supuesto, ambas paradigmas no son claros en lo que es una garantía, ni se hacen muy responsables, que digamos, sobre cualquier tipo de error o daño que pueda ocasionar al hardware el uso de algún software que pueda contener cualquier objeto malicioso que pueda dañar todo el sistema operativo. Otra cosa muy importante, otra desventaja muy importante es la dependencia absoluta del proveedor. Es decir, con todos estos problemas que pueda presentar un software privado y los respectivos parches que se le realizan a un programa o las respectivas actualizaciones, la persona, las empresas, al limitar el uso tanto del hardware como del software, condicionan a la persona a utilizar solamente los parámetros de ellos. Y que si ellos quieren solventar cualquier tipo de problema que esté acorde a las necesidades, a su uso, entonces se ve limitado, se ve dependiendo exclusivamente de ese proveedor. Que esa es una de las principales características negativas que tiene este sistema, este paradigma de uso de software privado. Otra cosa muy importante, señores, para ir finalizando con esta ponencia, es que el software privado también es... todas estas empresas están sujetas a situaciones monopólicas. Es decir, ellos restringen el uso absoluto de estos programas, tanto de los software como de los hardware, y ese sistema de exclusividad. Como ejemplo podemos mencionar el sistema operativo Mac de la Apple, que ellos limitan, condicionan, es decir, si usted va a utilizar este tipo de productos, si va a utilizar una computadora Mac, necesariamente si usted quiere conectar su dispositivo móvil a esta computadora, necesariamente tiene que tener un iPhone, que es perteneciente a la empresa Apple. Y si quiere utilizar cualquier tipo de accesorio que pueda permitir una mejora o
cumplir las necesidades que usted tenga, necesariamente tiene que utilizar la misma marca, es decir, los mismos accesorios de esta misma marca para que usted pueda tener o desarrollar o cumplir con su expectativa. Una ventaja que sí pueden tener los software privados es que el acabado estético, tanto en sus productos en hardware como la sencillez y rapidez de sus productos a nivel de software, y de que están siempre acordes a las necesidades del usuario a nivel global, esa pudiese ser una de las ventajas que tienen estos sistemas operativos al ser privados. Para finalizar, en mis perspectivas muy personales sobre este tema, señores, es que si bien hay que tomar en cuenta que una persona, cuando desarrolla un software o una aplicación, es muy más allá de la patente de derechos de autor y de que se le reconozca a esta persona sobre la creación de dicho programa, es muy lógico pensar que esta persona, una persona en su esfuerzo académico de desarrollar algo, esta persona va a aspirar a recibir algún tipo de ganancia o beneficio de la publicación de estos programas. O sea que también hay que tomar un poquito de lógica de que ninguna persona produce o crea un producto para no recibir algún tipo de beneficio. Entonces eso es muy importante que se tome en cuenta, ya que en cierta forma, sí, a pesar de que sí está la empresa, las empresas que defienden lo que es la parte del software privado, sí tienen muchas restricciones, muchas desventajas, monopolizan mucho los servicios, los equipos y la utilización de dicho software. Hay que tomar en cuenta que la otra vía muy importante para salir de ese sistema es lo que ofrece el software libre. Desgraciadamente, actualmente son prácticamente la mayoría de las personas no están muy familiarizadas con esta terminología o con este programa, y por ende lo hacen muy dependiente del software privado. Puedo decir que a nivel de Venezuela y de Latinoamérica, el 95% o más del 95% de las personas tiene más experiencia y tiene mayor manejo en lo que es el Windows, los sistemas operativos de Microsoft, que en un sistema de software libre como el Linux y los demás. Claro está, este movimiento está cada vez aumentando y mejorando, y lo que se quiere es que estos sistemas operativos o el software como tal sea libre sin ningún tipo de restricción, que cada persona pueda realizar sus respectivos aportes para la mejora de estos dichos programas con la obtención del código fuente. ¿Y por qué es importante mencionar este tema en lo que son las técnicas de información y comunicación? Es vital, esta es la esencia de este módulo, de esta materia, de lo que son las técnicas de información y comunicación, el manejo de estos paradigmas, lo que es el software libre y el software privado. Y para tener una idea más clara de lo que es la actualidad, es vital. La esencia de las técnicas de información y comunicación es la utilización de los software. ¿Y cómo implica esto en la educación? Es muy importante porque se supone que si vamos a trabajar con software, con cualquier tipo de software para la educación de las personas, esta no debe tener ningún tipo de restricciones, y para mejorar el conocimiento y las capacidades de las personas, estos software deben ser libres de cualquier modificación, de cualquier manejo, y que sea de fácil, que pueda adecuarse a las necesidades de las diferentes personas. Entonces es muy importante que también sepamos que la empresa privada, como la empresa privada Microsoft, que es la principal a nivel mundial, donde casualmente una de sus personalidades, el dueño de esa empresa, que es el señor Bill Gates, casualmente es una de las personas más millonarias del mundo, y que a partir de esta privatización de los software y de forma maliciosa la dependencia de estos productos por parte de las personas,
deja mucho que desear, y aparte de eso que también he estado muy asociado a diferentes temas con respecto a la piratería y la piratería informática, y que en cierta forma también ha sido ligado a las diferentes problemáticas existentes en la humanidad. Bueno, espero que el tema haya sido de su agrado y que haya respondido a todas las inquietudes con respecto a este tema que se presentan actualmente. Muchas gracias.